El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Hola a todos y si ya se tarde mucho para subir un video, pero estoy muy ocupado, estoy tratando de hacer todo y no termino nunca. Bueno, disculpen y gracias por la espera. El capítulo de Naruto La Luz Dorada estará entre el domingo ya para empezar la edición. Bueno, sin más que decir, dos Saiyajin en Konoha capítulo 3. Le doy las gracias a Taro0305 por dejármelo subir. Gracias amigo. Los personajes de Dragon Ball Z y Naruto no me pertenecen. Son obra y creación de Akira Toriyama y Masashi Kishimoto respectivamente. 13. La chica serpiente. Cerca de la medianoche, todos los aspirantes al examen dormían plácidamente en sus respectivos hogares. Bueno, no tan plácidamente, pues los nervios y la ansiedad hacían mella en la conciencia de algunos. Uno de los genins acongojado por la expectación de mañana era Sasuke. Uchiha se revolvía entre las sábanas, adoptando una posición tras otra para conseguir la mayor comodidad posible y con ella, el tan anhelado descanso. Eso fue al menos hace 15 minutos. Ahora, caminaba por las calles de Konoha, prácticamente vacías, intentando conseguir un poco de aire fresco y de ser posible, despejar su acelerada mente. No era ningún tonto. Tan solo pensar que el día de mañana sería como el de hoy, era de idiotas. La competencia era enorme. Sabía de la fama de Neji como gran promesa shinobi, perteneciente a un prestigioso clan y, para hacer mayor la similitud entre ambos, genin graduado con honores en su promoción. No olvidaba a Rock Lee, sobre quien indagó un poco dadas las palabras de Trunks. Cuando el Saiyajin le golpeó y dijo que era mucho más lento que Lee, fue incapaz de ignorar la casi patológica curiosidad que le carcomía y se vio obligado a averiguar un poco. Más preocupado estaba por Gaara y las cosas de las que se enteró gracias a Kabuto, pero apartando todo ello, aún quedaban los Saiyajins. Una cita programada en la zona 44 prometía, sin lugar a dudas, enfrentamientos y tácticas de supervivencia, todo ello rodeado del resto de los equipos que de seguro no serían amistosos en sus objetivos y proceder. ¿Cuántos grupos tendrían permitidos pasar a la siguiente ronda? Por primera vez le alegraba tener a Goten en su equipo, pero para ser franco, jamás le había visto pelear. Estimar su poder sería caer en la subjetividad y por supuesto, en una vaga valoración. Sus pasos distraídos le condujeron al campo de entrenamiento de su equipo. En este, se hallaba un extraño artefacto del tamaño de una pequeña casa, esférico y con 4 patas cortas pero robustas, que le sostenían sobre el verde césped del suelo. Se acercó lleno de curiosidad, nunca antes había visto algo similar. Mientras ordenaba sus ideas, recordó a Trunks reprochándole a Goten sobre algo que había dejado olvidado en el presente lugar, justo a la salida del examen escrito. Debía pertenecer a ambos, pues no solo sus habilidades sino también sus pertenencias, eran de lo más extrañas. Una vez frente al misterioso objeto, acercó con cautela un índice al único botón que había justo al lado de lo que parecía ser la entrada. Con un extraño sonido metálico que le sobresaltó por un instante, una especie de compuerta descendió hasta tocar el suelo, haciendo las veces de rampa para acceder al interior de la nave. Uchiha ingresó, tanteando por instinto con sus temblorosos dedos la fría pared que estaba a un lado, buscando el interruptor, dando la impresión de que siempre supo que allí se encontraba. Sin problema alguno, se hizo la luz una vez que lo presionó. Nada interesante. Solo un interior vacío con el suelo rojo, a excepción de una extraña máquina en el centro, elevada hasta tocar el techo como si se tratase de una especie de columna o pilar. Su atención fue captada primero por algunas pesas y mancuernas que había desordenadas por el piso. Allí entendió que esa inusual recámara era donde entrenaban los Saiyajins. Pero, ¿por qué allí? El lugar era diminuto comparado con el exterior, sin mencionar que incómodo y de seguro, caluroso a horas de la tarde. Como acto reflejo, se agachó con la finalidad de coger una de las pequeñas mancuernas que yacían sobre el incompresiblemente duro suelo de acero. Su reacción fue sobrecogimiento absoluto. Por más que el altivo genin lo intentó, no pudo levantar la mancuerna un solo milímetro. A duras penas, pudo moverla y hacerla rodar sobre el suelo, pero nada más. Pesaba una incomprensible barbaridad. ¿Qué demonios se supone que es esto? Masculló con una mueca de dientes fuertemente apretados, intentando con todo su ser, levantar el pequeño objeto de entrenamiento. Sentía que de continuar un poco más, las venas de la frente y el cuello le iban a estallar. Se detuvo, respirando agitado y con su corazón a más de 100 por hora, como si hubiera dado una docena de vueltas a gran velocidad alrededor de la aldea. Sasuke se impresionaba cada vez más.
No entendía cómo alguien de su misma edad era capaz de poseer una fuerza tan monstruosa e incomprensible. Era incapaz de admitir la pequeña sensación de miedo que estremecía a su cuerpo. Lo consideró como algo casual, sin coincidencia alguna, una simple y banal percepción alterada de la realidad que le rodeaba. El recuerdo de Itachi y sus palabras aquella fatídica noche, le hacían ver que no era verdad. Estaba obsesionado por hacerse más fuerte, pero los Saiyajins tenían una sombra demasiado alargada. No superarlos y estar tan lejos del nivel de alguien de su misma edad, le frustraba y exasperaba con demasía. Uchiha no lo sabía, pero la llegada de ambos chicos a su dimensión aceleraba el curso natural de las cosas y una de ellas, era la inevitable precipitación de las malas acciones y decisiones erróneas que llegaría a cometer en su vida. De no estar ellos, no se encontraría al menos en este preciso momento de su vida, con tantos deseos de poder. Todo lo que hubiera podido pasar más adelante, se abría paso con violencia y crueldad a través de los designios, a veces incomprensibles, del destino. Por supuesto, nada de eso lo sabía. Dirigió su paso más lento, trémulo y agobiado a la máquina ubicada en el centro. Una pequeña pantallita que decía 400G, llamó su atención. ¿Qué significa este número? Era lo único que podía apreciarse, pues el resto del panel consistía en extraños y numerosos botones de colores, donde solo uno, grande y triangular, parecía resaltar sobre todos los demás, y se ubicaba convenientemente a un lado de la dichosa pantallita. Con mayor decisión que el botón de la entrada o el interruptor de la luz, se dispuso a presionarlo hasta que una voz bastante familiar le sobresaltó y evitó la consumación de su, sin saberlo, suicidio. Yo no la haría si fuera tú. Sonó la despreocupada voz de Kakashi, de pie y recostado contra el marco de la entrada, con su siempre fiel novela Icha en mano. Podrías morir si lo intentas. Igual que siempre. El Jounin habló escueto y despreocupado, como si morir fuese un evento cualquiera y sin importancia alguna. Parecía que en realidad le advertía sobre tener cuidado de no quemarse con algo caliente. Sus palabras helaron la sangre del joven shinobi, pese a no comprender el significado de estas. Con los ojos abiertos y sus facciones descompuestas, comenzó a abrir la boca, pero de nuevo Kakashi le interrumpió. Ese número indica, por decirlo de alguna manera, la cantidad de veces que se volverá más pesado todo lo que hay dentro de esta pequeña recámara. Explicó mientras guardaba su pervertida novela en el bolsillo del pantalón, sin moverse aún de la entrada de la nave. Dime Sasuke, ¿cuánto pesas? ¿40 kilos? ¿45 quizás? Uchiha era muy inteligente. Comprendió a qué se refería. Si lo que advertía el Jounin era cierto, estuvo a punto de terminar aplastado bajo su propio peso. De haber presionado el botón, habrían tenido que despegar con una espátula su cadáver al día siguiente, a menos que alguien hubiera llegado a tiempo para socorrerle. No solo eso, el suelo habría quedado hecho un desastre con todo lo que le componía por dentro como ser humano, desparramado por doquier. La conmoción le invadió, cuando giró su afilada mirada de ojos azabaches abiertos como platos, al lugar donde descansaban las mancuernas. Cada una pesaba una barbaridad, pero 400 veces esa cantidad. Ahora lo entiendes. Continuó el ninja copia, leyéndole la mente con la misma facilidad que a su pervertido librito, mientras le arrojaba una sombría y casi cruel mirada con su único ojo descubierto. No debes atormentarte, Sasuke. Si piensas mucho en ello, terminarás enloqueciendo. Lo único que te debe importar, es que Goten y Trunks están de nuestro lado. Nada más. Si ese no fuera el caso, compartiría tu sentimiento. La loca y desquiciada de Anko ya había dado las instrucciones. Incluso, tuvo el tiempo necesario para hacer un comentario burlón y algo ofensivo sobre la cola de mono de Goten. El pequeño no pudo evitar formar una leve expresión similar a un puchero, cuando el resto de las miradas se posaron sobre él y su defecto físico. La razón del insulto, fue porque Goten se rió a carcajadas cuando Mitarashi explicó que la distancia que separaba la entrada del bosque a la torre central, era de 10 largos kilómetros. Muy bien gusanos, espero que ya todos hayan entregado las cartas de consentimiento y tengan sus respectivos pergaminos. Exclamó Anko alzando un poco la voz, observando su reloj de muñeca que ya casi marcaba las 2 de la tarde. Ubíquense en sus respectivas puertas y comencemos con esto de una maldita vez. La kunoichi ponía a Goten bastante nervioso. Comenzó a reflexionar y un horrible pensamiento le generó gran estremecimiento. Recordó la foto de casados que tenía Bulma en la mesita que estaba justo a la entrada de la corporación Cápsula.
En ella, aparecía la bella científica con un hermoso vestido de novia blanco, posando sonriente al lado de un malhumorado Vegeta de brazos cruzados, quien lucía un elegante traje negro de gala que la señora Brief se encargó de escogerle. Fue casi imposible convencer al príncipe de contraer matrimonio, peor aún, vestir de esa manera que él consideraba ridícula y humillante. Como sea, el punto es que Goten visualizó esa foto en su mente, pero sustituyó la cara de Bulma por la de la psicópata de Anko. Terrible. Hay ciertas cosas que jamás debían concebirse, pero la conciencia del chico le jugó una mala pasada. Su rostro se tornó de color azul. Sin duda sería el matrimonio más temido del planeta Tierra, pero gracias a Kami, Trunks se vio librado de semejante infierno. Goten, tranquilízate, estamos todos juntos. Intentó animarle Sakura, cuando ya se encontraban frente a la puerta número 12. Erróneamente, pensaba que el joven Son se hallaba alterado por la prueba. Sasuke lo observaba con curiosidad, ya que luego de la ingrata experiencia que vivió anoche, le resultaba inconcebible que el chico del doji naranja estuviese perturbado. Por otra parte, el equipo 10 se hallaba frente a su respectiva puerta, la número 27. El único que conversaba era Choji, quien con su boca hecha agua, enumeraba los dulces y chucherías que guardaba con recelo en su pequeño bolso. Shikamaru comentaba con evidente fastidio que, en lugar de tantas galletas y panecillos, sería más inteligente llevar shurikes y bombas de humo. Cada uno de los chunins apostados frente a las rejas, que daban acceso al bosque de la muerte, vigilaban sus relojes sincronizados. A escasos segundos de las 2:30, la voz de Anko sonó. Muy bien, gusanos asquerosos. La segunda parte del examen ha comenzado. Clank. Fue el sonido metálico de todos los candados desplomados sobre el suelo simultáneamente, y con ellos, las robustas cercas de ciclón abriéndose de par en par. La mayor parte de los equipos ingresó corriendo a gran velocidad, casi con furia, a la penumbra que creaban los imponentes y horrorosos árboles del bosque de la muerte. El único en proceder de manera diferente fue el impulsivo de Trunks, quien tomó la gruesa cadena con una mano y la despedazó como si de una frágil telaraña se tratase, retirándola casi con lentitud y parsimonia, pero aún así, lo suficientemente fuerte como para estallar cada uno de los rústicos y toscos eslabones con su bruto jalón. Al fin, la loca dio la señal. El Chunin boquiabierto y horrorizado, solo pudo llevarse las manos al rostro, al tiempo el equipo 10, ya acostumbrado a la fuerza del Saiyajin, ingresaba como si nada raro hubiera ocurrido. Mientras tanto, Ino se burlaba del pobre y anonadado vigilante, mostrándole la lengua y bajando el párpado inferior de su ojo izquierdo con un dedo. Chicos, les tengo un plan, dijo Trunks, cuando ya habían dado unos cuantos pasos dentro del oscuro y macabro bosque. Espero no te importe, Shikamaru. Da igual, contestó Nara con las manos detrás de la cabeza y una sonrisa satisfecha. Me harías un gran favor. Siempre estar ideando planes es un verdadero problema. Bien. Asintió con firmeza y empuñó ambas manos. Aunque no lo crean, puedo llegar a la torre en un abrir y cerrar de ojos. El caso es que podría esperar en la entrada hasta que llegue algún equipo. Obligatoriamente, es algo que debe suceder. Creo que ya lo entiendo. Intervino Shikamaru aprovechando la breve pausa. Robarás el pergamino del primer incauto que por allí se pase. El problema es que debes considerar que pueden ser 3 contra ti. Lo más seguro es que llegue un equipo completo. Peor aún, te encontrarías con el primer equipo que supere la prueba, es decir, probablemente el más fuerte. Lo sé. Pero puedo manejarlo, confíen en mí. Finalizó guiñándoles un ojo y señalándose a sí mismo con el pulgar, esbozando esa sonrisa suya que a diferencia de la de Goten, expresaba más bien picardía y viveza. ¿Qué dicen? Todos asintieron, excepto Ino. La chica se hallaba ensimismada en sus pensamientos, con la mirada perdida, recordando que ese mismo gesto, fue el que le brindó Trunks durante aquella terrorífica experiencia con el demonio rosa. Ino, ¿estás de acuerdo o no?, le preguntó Choji, agitando una mano frente a la mirada extraviada de la rubia platinada. ¿Eh? Ah, ¿sí? Claro que confío en ti, Trunks. Contestó finalmente con una sonrisa sincera, provocando cierto sonrojo en el rostro del joven. Bueno, que eso es todo. Manténganse juntos. Por lo único que deben preocuparse, es por llegar todos a la torre. Eviten cualquier enfrentamiento, exclamó enérgicamente con las manos empuñadas, recordando los rostros de algunas de las presencias malignas que había detectado. La imagen de Gaara y Kabuto aparecían en su mente. Si tienen algún problema, solo eleven su chakra lo más que puedan y llegaré enseguida.
Dicho eso, el chico comenzó a elevarse poco a poco por los aires, tan alto, que en un instante se hallaba por encima de todos los inmensos y amenazantes árboles del bosque, casi de aspecto sombrío y funesto. Era tan espesa la vegetación de aquel lugar, que bajo él, solo yacía un inmenso mar verde, compuesto por las copas del intenso follaje. Entrecerrando un poco los ojos, enfocó su aguda vista en la gigantesca torre ubicada a 10 kilómetros, que se veía tan diminuta como una hormiga. Vieja estúpida. Veamos la cara que pones. Dijo para sí mismo el arrogante Saiyajin, profiriendo una sonrisa que se asemejaba un poco a la de su padre. Comenzó a elevar su ki, quedando cubierto por una violenta y flameante aura azul cobalto y, como por arte de magia, se desvaneció y apareció de inmediato justo frente a la torre. Empezó a descender lentamente, hasta que el ligero tap de sus botas, posándose con sutileza sobre el suelo, le dejaron frente a la entrada de la inmensa estructura. En la esquina superior de la puerta principal, observó una cámara de filmación moviéndose de un lado a otro. El atrevido muchacho que profería con una sonrisa pícara, le mostró un dedo grosero al pequeño aparato. Pero no terminó allí. Luego, se dio la vuelta, bajó sus pantalones y expuso su trasero al aire, dándose algunas nalgadas en señal de burla y respeto a quien fuera que estuviera observando su ridículo e infantil espectáculo. No había nadie allí presente, ni en los alrededores, ni en la pequeña sala de control, donde estaban los televisores que reflejaban la imagen captada por la cámara. Lo que no sabía es que en la esquina de dicha pantalla, el reloj marcaba 2 minutos, de los cuales 1,59 segundos, fue lo que tardó conversando con sus compañeros y enfocando su vista en la torre. ¡Maldición! Creo que Trunks ya llegó a la torre. Exclamó Goten alzando la mirada, cuando sintió el ki de su amigo elevarse en un instante y desplazarse con cierta velocidad. ¿Cómo estás tan seguro? Tartamudeó Sakura con sus ojos verdes abiertos de par en par. Apenas han pasado 2 minutos a los mucho. Eso es imposible. Sasuke portaba su misma expresión, excepto Naruto, quien más bien tenía los ojos cerrados como si fuesen 2 pequeñas líneas horizontales y con una gruesa gota de sudor descendiendo por su nuca. Pues por su ki. Explicó encogiéndose de hombros y cerrando los ojos el joven Son. Se movió como 10 kilómetros y se detuvo. Esa es la distancia a la torre, ¿no? Debe estar allí. Su serenidad no ayudaba con lo inverosímil y descabellado del comentario. Por el contrario, le brindaba mayor locura e irracionalidad a la cuestión. Aparcando a un lado la impresión, Uchiha dibujó una sonrisa arrogante, junto a su típica mirada afilada y penetrante. De seguro va a esperar allí hasta que llegue el primer grupo. Ingenioso. Era de esperar que los inútiles de su equipo aceptaran tal cosa. Ahora, deben andar escondiéndose del resto. Su acertado e inteligente análisis, hizo que los demás asintieran con asombro. Yo puedo hacer lo mismo. Exclamó el impetuoso Goten dando diminutos saltos y levantando su mano al aire, como pequeño niño que ruega por una intervención en clases a su maestro. No señor. Usted se queda aquí con nosotros. Le reprendió Sakura, jalándole por una oreja y obligándole a seguir caminando, mientras Naruto se reía de la cuestión y Sasuke rodaba sus ojos en señal de fastidio. Guay. Sakura, me lastimas. Eso duele, ya para por favor. Lagrimeaba el joven mientras seguía a la Kunoichi con pequeños saltos sobre una sola pierna. Nosotros somos el equipo 7, no el 10. No tenemos que hacer las cosas igual que el grupo de Ino Zeta. Exclamaba exasperada y acelerando un poco más el paso, aumentando de esta manera la tensión y el dolor sobre la oreja de Goten. Si te vas ahora, no te lo perdonaré. ¿Te quedó claro? Tras ese carácter fuerte y estricta actitud, lo que no demostraba la Kunoichi eran los nervios que en realidad se la comían por dentro. Cada equipo tendría su manera de hacer las cosas, pero en lo que a ella respectaba, tener a Goten cerca era lo mejor. Estaba muerta de miedo. ¿Lo iba a admitir? Por supuesto que no. Jamás daría esa impresión a Sasuke o Naruto. Ya tenía mucho de qué preocuparse con considerarse a sí misma el estorbo del equipo. No aguanto las ganas de orinar. Exclamó Naruto con ímpetu, como si su necesidad fisiológica fuese un hecho plausible del que medio bosque y sus enemigos se debía enterar. Voy un momento al baño, solo espérenme aquí. Todo lo que hizo el rubio fue girarse, dar 2 pasos y hacerlo en el arbusto más cercano a ellos, provocando la ira de por supuesto, Sakura. Maldita sea, Naruto. ¿Qué crees que es esto? ¿Una perrera? Frente a mí no. Exclamó indignada, al tiempo que le asestaba uno de sus brutales golpes detrás de la cabeza. Aunque resultara poco creíble, la chica se acostumbró a no pegar a Naruto tan fuerte.
Ese honor lo tenía Goten, si así se le podía llamar. No era estúpida, y se dio cuenta que podía atacar al Saiyajin con toda su ira y hacerle menos daño a cambio. Si hacía lo mismo con Naruto, podía lastimarlo realmente un poco y eso no le convenía justo ahora. La fuerza de Sakura era enorme. Un extraño sonido captó la atención de los tres. Era muy similar al de un líquido derramándose sobre la tierra. Cuando todos giraron sus cabezas, notaron a Goten orinando justo en el arbusto de al lado, aprovechando el alboroto de Sakura para cumplir con su necesidad. Pero tan despistado como siempre, no puso atención al regaño de la Kunoichi e ignoraba lo que le estaba por venir. Advertirlo una vez era suficiente, pero que aún así Goten lo obviara e hiciera justo lo contrario que ella había dicho, era demasiado. Las venas azules de su delgado antebrazo se brotaron en cuanto apretó su puño. Lo iba a golpear por detrás de la cabeza, pero antes de hacerlo, el chico se giró. Ah, yo también tenía muchas ganas. Exclamó el Saiyajin con una cara de gran satisfacción, dándose la vuelta sin todavía guardar completamente su intimidad. Sakura palideció. Le vio todo. ¿Acaso Goten no tiene vergüenza? Tan impresionada estaba la Kunoichi, que tartamudeaba aún en sus pensamientos, viendo anonadada al chico que se subía y acomodaba los pantalones como si nada. Apenas ahora descubría que así era Goten, aunque estaba muy confusa como para interpretarlo tan fácilmente. En medio de su inocencia, la desnudez no era algo que le generase verdadera vergüenza. A Naruto no le hubiera importado, de no ser porque desconocía la reacción de Sakura. Creo que mejor me voy a un lugar más apartado, ya vuelvo. Mientras el rubio cumplía con el llamado de la naturaleza, Goten comentaba con las manos detrás de su cabeza algo sobre lo oscuro que era el bosque. En efecto, los gigantescos árboles impedían la entrada de hasta el más mínimo y pequeño rayo de sol, así que era de esperar una noche más oscura de lo habitual, pues ni las estrellas ni la luna llena que habría esa noche, serían capaces de brindar iluminación alguna a través del espeso e intrincado follaje. Ninguno lo sabía, pero era una enorme suerte para todos. Lo que menos necesitaban era un gigantesco gorila de 20 metros de estatura y sabría Kami cuántas toneladas, formando un verdadero alboroto por doquier. Vaya, sí que tenía ganas. Intervino de repente Naruto, apareciendo de entre unos arbustos apartados a unos cuantos metros de distancia. Hasta pude escribir mi nombre completo, de veras. Sakura le iba a reprender por el repulsivo comentario, pero antes de hacerlo, notó que Goten dio unos cuantos pasos adelante y alzó su brazo frente a ella en forma protectora, claramente tratando de impedir cualquier posible acercamiento del rubio hasta ella. ¡Bam! Fue Sasuke, quien sin motivo alguno, atacó a Naruto. Uchiha se desplazó a una velocidad cegadora, propinó una certera y violenta patada ascendente al mentón del chico, haciendo que los pies de este perdieran su contacto con el suelo. Lo mandó a volar a 1 metro de distancia y con eso, fue suficiente para desplomar al genin sobre su espalda. Sasuke, no es tan grave. ¿No crees que exageraste un poquito? Preguntaba alarmada la peligrosa al notar, casi con terror, como Uchiha extraía lentamente un afilado cuchillo de su pequeño portakunais. Adolorido y trémulo, Naruto se puso en pie, llevándose una mano a su lastimada quijada, para intentar apartar la fuerte sensación de dolor que le produjo el choque de sus dientes. Sintió como estos estuvieron a punto de partirse. Maldita sea. ¿Estás loco? Aléjense de él, chicos. Pero no iba a retroceder. Sin duda ni vacilación, Uchiha se disponía a lanzar su kunai, pero no pudo hacerlo. Sin siquiera notarlo, Goten apareció frente a Naruto, en medio de la nada, y con un movimiento imperceptible, impactó cuidadosamente la tráquea del rubio con un golpe de 2 dedos. Naruto abrió sus ojos como platos, llevándose ambas manos a la garganta y doblándose sobre sí mismo. Profería quejidos extraños, producto de su desespero por tomar algo de aire. Se estaba ahogando, pues su vía aérea aún comprimida, hacía imposible el flujo de oxígeno y con ello, el desvanecimiento era seguro. La expresión en su rostro era de terror. Cualquiera que estuviera bajo su incómoda y desagradable situación de asfixia, no podría sentir menor cosa. Y, después de unos eternos y silenciosos segundos, el genin se desplomó como un saco de patatas, cayendo de bruces sin que nadie detuviese su impacto. Sakura estaba en shock, casi horrorizada. Quería correr hasta donde se hallaba inerte el cuerpo de Naruto, pero apenas dio un par de pasos, el chico quedó cubierto por una nube de humo blanco que apareció en medio de una pequeña explosión. Cuando ésta se disipó lo suficiente, reveló a un ninja con una banda de la aldea escondida entre la lluvia. Era un muchacho alto y delgado, que usaba un traje blanco de cuerpo completo y una máscara de gas que cubría su boca.
Su vestimenta no dejaba casi parte visible de su piel, pues también llevaba una especie de máscara que cubría sus ojos a modo de antifaz. Como método de engaño, el desconocido shinobi usó un jutsu de transformación para adoptar la apariencia de Naruto y acercarse a ellos sin ser detectado. Sin embargo, su truco fracasó. Sasuke lo identificó por la ausencia de la herida en la mejilla de Naruto, y por el portakunais que llevaba ceñido a su pierna izquierda en lugar de la derecha. La transformación era bastante decente, pero desde la perspectiva de Uchiha, el tipo cometió muchos errores. En el caso de Goten, este detectó el chakra desconocido del sujeto, pero la razón por la que lo atacó de esa manera, fue para evitar que Sasuke lo lastimara con el kunai. Ahora debemos encontrar a Naruto, espetó como si nada Sasuke, pero a su vez, brindando una severa mirada al incauto de Goten, quien permanecía de espaldas observaba el cuerpo inerte del enemigo a sus pies. No pudo percatarse del movimiento de Goten. El desgraciado era tan rápido como Trunks. ¡Ey! ¡Ayúdenme! Estoy por aquí. Sonó la desesperada voz de Naruto.